Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar de nuevo en nuestro programa Neurotalk. Muy contento de que estén nuevamente viendo nuestros contenidos. Ya hemos tenido invitados increíbles para conversaciones que son fascinantes del mundo de la ciencia, la neurociencia aplicada. Hoy día, de verdad, me siento muy orgulloso de tener con nosotros a Manuel Martín. Lo pronuncio bien porque de verdad a veces... Sí, perfecto, sí. Martín ¿Lo Loeches eches? es un apellido, sí. Perfecto, porque a veces pronuncio mal algunos apellidos y no quiero pasar a llevar a nadie. No, Son apellidos. Perfecto. Él es catedrático de psicobiología y neurocientífico cognitivo, trabaja en la Universidad Complutense de Madrid, a cargo del departamento de psicobiología, me corrige si estoy equivocado. bueno, el departamento ahora se llama Psicobiología y Metodología en las Ciencias del Comportamiento. Es una fusión que se hizo hace poco, hace unos años. Perfecto. Estamos hablando con una de las personalidades más importantes de la neurociencia aplicada en España. De verdad me tiene muy contento que pueda estar acá Manuel conversando con nosotros. Así que gracias por aceptar la invitación y por estar acá. Yo encantado. Yo siempre que se pueda divulgar la ciencia y la neurociencia en particular, yo encantado. O sea, gracias a ti, Miguel Ángel. Oye, quiero partir, estuve viendo, obviamente consumiendo tu contenido, viendo qué cosas interesantes podría preguntarte de tu investigación, y hay una pregunta que me parece muy atingente a lo que estábamos conversando y al contexto en el que estamos, pandemia a nivel mundial, etcétera, lo que está ocurriendo en Chile, Latinoamérica y España, y Europa en completo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué los seres humanos nos comportamos? Una pregunta bastante genérica y amplia, pero ¿por qué desde la neurociencia, si al fin y al cabo todo está en nuestro cerebro, todo pasa y parte en nuestro cerebro, ¿por qué hacemos lo que hacemos y nos comportamos de la forma en que nos comportamos? Bueno, hay una cosa que ya lleva años recalcando la psicología y la neurociencia, ¿no? Y que está cada vez más claro y que pues esto no lo demuestra. Y es que el ser humano no tiene un cerebro racional, no es la parte racional la que domina, ¿no? Sino es más bien la emocional, la social. Y entonces pues eso es una fuerza muy potente dentro de nuestro cerebro, y entonces hacemos muchas cosas que no parecen razonables, ¿no? Pero muchas reacciones de las que vemos en las personas que no guardan la cuarentena o no guardan las precauciones que hay que tener, que eso está ocurriendo en todo el mundo, para no hablar de las conspiraciones y demás cuestiones raras. Todo eso que no es racional, sin embargo, es lo que estamos viendo que abunda, ¿no? Entonces, es porque de alguna manera hemos pensado siempre que el ser humano es extremadamente racional, y para nada. La parte racional es algo que se utiliza muy poquitas veces, que además requiere mucho esfuerzo, y por lo tanto es algo que tendemos a evitar. Entonces tendemos a ir a cuestiones más automáticas, más fáciles, más sencillas, y sobre todo con un gran componente emocional. Sí, Gary Becker, el premio Nobel de Economía, decía en 1992 dentro de su postulado que los seres humanos a igualdad de condiciones elegían aquel producto o servicio que le entregara mayores prestaciones y tuviera menor valor económico. O sea, su postulado su premio Nobel de Economía se basaba en una teoría que decía que los seres humanos tomamos decisiones racionales, ¿no? 3 años después, Antonio Damasio escribió El error de Descartes y votó 3 años después toda la teoría de Gary Becker. Pero de alguna otra forma, nosotros creemos, ¿no?, que funcionamos de forma racional, que reflexionamos sobre cada una de las decisiones que tomamos, pero esto de ser racionales o emocionales va por vías distintas. ¿Cómo funciona eso en el cerebro? ¿Somos 100% emocionales y algunas veces racionalizamos? ¿Son cosas que se ocupan a veces no? ¿Van siempre por la misma vía, pero unas son más potentes que la otra? Bueno, en el cerebro es verdad que hay partes que son más bien racionales. Se suele decir que la corteza cerebral es la parte más racional del cerebro, y luego tenemos eso que llaman el sistema límbico, aunque esté mal llamado, pero bueno, el sistema de las emociones, que es subcortical, que está en las profundidades del cerebro, donde está la amígdala, sobre todo. Es una estructura muy conocida por su implicación en las emociones, pero no es la única. Y bueno, pues parece que estos extremos, ¿no?, pues que son independientes y que están ahí y que no necesariamente se tocan, ¿no? Sin embargo, si te fijas en las conexiones que tienen estas distintas partes del cerebro, la corteza cerebral, que es la parte más racional, y el sistema límbico, el sistema de las emociones, están tremendamente interconectados. Y además, especialmente de una manera muy importante, lo que son las partes prefrontales, que son partes de la corteza que más nos permiten razonar, y que han evolucionado de manera muy importante en los primates y especialmente en los homínidos, ¿no?, y a los que pertenecemos, ¿no?
Entonces, la extenside estas partes supuestamente racionales en la corteza prefrontal, por muy extensas que sean, están muy estrechamente ligadas a lo que es la actividad de la amígdala y del sistema emocional. Entonces, además estos circuitos, estas conexiones son recíprocas, es decir, es un trasiego continuo de información entre una parte y la otra, de manera que una no trabaja sin la otra. Entonces, no podemos decir, digamos, esto es como cuando se plantea a la gente, esto es innato o adquirido, se debe a la cultura o se debe a la genética. Esas barreras o esas fronteras, digamos, que ya se van viendo que no son correctas, sino que más bien es todo un entramado, están muy estrechamente ligadas y un componente, el racional, no se puede entender sin entender que también tiene un componente emocional y viceversa. Sí que es verdad que en el ser humano, como en todos los seres vivos, en los mamíferos especialmente, la parte emocional yo no diría que sea la más importante, pero se puede decir que sí. Se podría decir que, si no la más importante, es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque las emociones son el motor de todo, son lo que nos hace vivir, lo que nos permite tener ganas de hacer cosas, y sin ellas no haríamos nada. Es decir, la razón en realidad está de alguna manera supeditada a conseguir emociones positivas y a evitar las negativas. Entonces, de alguna manera, quien manda en el cerebro es, vamos, en mi opinión, pero yo creo que la segunda mucha gente también, es en gran parte el cerebro emocional. La emoción es la que realmente nos impulsa. Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencia en Chile, dice que toda acción humana se basa en una emoción. Que finalmente cada acción que hacemos día a día desde levantarnos es propiciada por una emoción en nuestro cerebro. Es un detonante que nos permite movernos. El movimiento nace de una necesidad emocional para satisfacer ciertas carencias que tenemos de forma biológica. Entonces, lo que tú nos comentas es que de alguna otra forma no hay una decisión 100% racional y una decisión 100% emocional, sino que siempre están entrelazadas y que finalmente, quizás desde la teoría, es más fácil diferenciarlas, pero desde el punto de vista de las estructuras del cerebro es casi inalienable, ¿no? Como que no puedo... Sí. Correcto, digamos separar, ¿no? Que el lenguaje nos permite separar lo emocional por un lado, lo racional por otro. A la hora de estudiar el cerebro, es verdad que podemos estudiar zonas que son más típicamente racionales y otras que son más típicamente emocionales, pero las dos están muy interconectadas y dependen la una de la otra. De hecho, las decisiones se toman como consecuencia de emociones y para conseguir emociones o evitar ciertas emociones, y están, ya como digo, supeditadas. Entonces, la parte racional del cerebro está al servicio de las emociones. Por eso tiene quizá menos importancia. Y por eso quizá, pues, en lo que estamos viendo en el comportamiento de la gente, pues lo racional pues va muy en segundo plano. Oye, cuéntame, estaba escuchando una conversación que tuviste hace muy poco en un live, donde hablaban de las mentiras, ¿no? De que los seres humanos en general mentimos bastante. Nosotros tenemos una teoría que bueno, lo hacemos obviamente desde el punto de vista marketero, ¿no? Para tener un nombre que genere un impacto de todo el mundo miente, ¿no? Que la diferencia, la pregunta no es si mentimos o no mentimos como sociedad, sino en qué y por qué mentimos, porque al fin y al cabo la mentira es parte un poco de nuestra naturaleza. ¿Por qué somos tan mentirosos? ¿Hay algo en nuestro cerebro que nos hace ser así? ¿Esto es una apología a la mentira o es parte de nuestra naturaleza general? Bueno, a ver, no sé si es parte de nuestra naturaleza, pero sí es verdad que mentimos y además con cierta facilidad. De hecho, nos enseñan a mentir desde que somos pequeños, porque ten en cuenta que el ser humano es muy social, y la mentira parece que sirve un poco como de lubricante en las relaciones sociales. Muchas veces, si incluimos en las mentiras pues el no decir ciertas cosas, ¿no? Callarnos ciertas cosas por respeto, vamos a decirlo así, ¿no? O por llevar bien el juego social, o decir cosas que no son del todo verdad, las mentiras piadosas o mentiras blancas, que le llaman en inglés también, ¿no? Decir que algo es de una manera cuando en realidad estás pensando otra para no ofender al otro. Es decir, nos enseñan desde pequeños, somos unos expertos en mentir, porque nos han formado, somos mentirosos nativos, y luego además es un buen lubricante de las relaciones sociales. Pero luego además la mentira tiene, hay dos cosas más que añadir aquí.
por un lado, la mentira sirve muchas veces para mejorar la autoestima o sobre todo la visión que los demás tienen de nosotros. Y ten en cuenta que en una especie tan social como la nuestra, la posición en el grupo que uno posee es muy importante. Entonces, y para eso hay que mentir, y para eso sabemos mentir, es decir, hay que saber mentir sin que se nos note, es decir, no decir mentiras muy gordas, y sobre esto hay muchos experimentos, pues se hace y ya está, ¿no? Entonces la idea es precisamente conseguir, pues como hace mucha gente, ¿no? Mentir en su currículum o cosas así para conseguir un mejor trabajo, un mejor puesto, una mejor posición dentro del grupo humano, ¿no? De allá donde se mueva. Y luego también hay una cosa importante que mencionar, y es que el ser humano tiene lenguaje. Y el lenguaje es una herramienta que permite mentir con mucha facilidad, a diferencia de la comunicación animal, donde, bueno, se han visto engaños, se han visto que también existe esa capacidad, ¿no? de ocultar o de incluso informar de una manera errónea, pero el lenguaje humano tiene esa capacidad con mucha facilidad, porque además es capaz de mencionar cosas que no están presentes, que es algo que en el reino animal es muy complicado, es muy raro de ver. Entonces puedes hablar de, yo qué sé, de un barco donde hice un crucero el año pasado y aunque no está aquí presente ni estamos viendo ninguna imagen, pues podemos hablar de ello. Y sin embargo el año pasado no hice ningún crucero, entonces te acabo de soltar una mentira y ha sido muy fácil. Y es por el lenguaje del ser humano como herramienta. De hecho, algunos autores como Chris Frith, por ejemplo, Collins de Londres, decía que el lenguaje humano nació para mentir, para poder manipular y engañar a los demás. Así de fácil. Yo no soy radical, pero hay gente que sí, que opina que es así. O sea, finalmente estamos motivados socialmente a mentir porque eso nos ayuda a mejorar nuestra posición social. O sea, no es que, o sea, evidentemente es parte de nuestra naturaleza porque nos crían para no decir ciertas cosas, y aparte el ambiente nos invita a seguir mintiendo para obtener cosas y mejorar nuestro estatus social. O sea, la sociedad, tanto la sociedad como la crianza, potencia la mentira como algo normal y válido. Sí, bueno, no tienes más que ver, y esto es un ejemplo que uso mucho y que todo el mundo está de acuerdo. En política se miente muchísimo. Y si no se miente, por lo menos se adornan las cosas de una manera. Es decir, un mismo acontecimiento, da igual el que sea, unas elecciones, un pacto que se ha conseguido, unos presupuestos, el mismo hecho comentado por un partido puede ser una catástrofe bestial, o comentado por otro partido, el mismo hecho es un éxito total. Entonces, yo de hecho lo he oído a algún político español que en política está permitido mentir. Y no me sorprendió nada, lo que me sorprende es que lo digan de manera tan descarada, ¿no? De manera tan es decir, pero bueno, si ya lo sabíamos, pero estábamos jugando a que no. Sin embargo, no, lo dijo muy claramente. Entonces eso, para mí es un gran ejemplo, ¿no? De la política, de lo que es el diálogo humano, las relaciones humanas, por unos intereses, ¿no? Intereses propios. Entonces yo creo que es un gran ejemplo de cómo la mentira es... si no la mentira, muchas veces el ocultar los datos o el magnificar cierta parte de los datos o minimizar cierta parte de los datos, ese tipo de cosas que podríamos englobar como mentiras, todo eso es el día a día de las relaciones humanas en cuanto que hay intereses propios. Sí, o sea, finalmente nosotros nos justificábamos, decimos, no, si no estamos mintiendo, no estamos ocultando información relevante. Eso es mentir, o sea, es literalmente modificar los datos para nuestro propio beneficio. Oye, hay una discusión muy importante en la cual alguna vez tú escribiste, una diferencia muy importante entre cerebro y mente, ¿sí? Que finalmente algunos hablan de que el cerebro tiene que ver ya directamente evidentemente con lo biológico, y la mente como un resultado que algunos le hablan de conciencia, pero la mente tiene procesos que no son conscientes, entonces no sé si es conciencia, como hay una diferenciación, y volvemos a lo mismo, ¿no? Que desde la teoría se puede diferenciar de forma clara, pero desde el punto de vista del cerebro no es tan fácil diferenciar. ¿Dónde está la mente? ¿Qué es el resultado del cerebro? Bueno, eso es un tema de discusión, pero largo además. Bueno, y es más, es que la ciencia no tiene una respuesta clara para eso. Ojalá hubiera una respuesta clara para eso. Yo de hecho ahora mismo estoy escribiendo un libro, estoy repasándolo, que es sobre la mente y sobre ese problema precisamente, ¿no? Cómo hay distintos puntos de vista que, bueno, en principio favorecidos por la idea de que efectivamente lo mental es una cosa y la actividad de las neuronas es otra,
parecen dos mundos diferentes. Y luego, pues circunstancias pues, como pueden ser los sueños o las alucinaciones o cosas así, se puede pensar que hay como un mundo paralelo al del cerebro, que es el mental y que de alguna manera, y aquí está el punto clave de la cuestión, es independiente del cerebro, ¿no? Entonces, es la idea en la que se han explotado por parte de las religiones durante la historia de la humanidad, y si no es por las religiones, es una creencia en la que es muy fácil caer, ¿no? Sin embargo, yo un poco estoy con la idea de muchos neurocientíficos, primero, que no hay mente si no hay cerebro funcionando, es decir, en el momento que el cerebro deja de funcionar, deja de haber mente. Y todos estos ejemplos que ponen de las experiencias cercanas a la muerte, en las que el cerebro parece que está muerto y tal, en realidad no son sino circunstancias que han ocurrido un poquito antes de esa muerte cerebral o un poquito después de esa muerte cerebral, pero no durante la muerte cerebral, o bien que la muerte cerebral no ha sido tal muerte, sino simplemente que los aparatos no han detectado actividad. Entonces yo creo que la mente, sea lo que sea eso, que no lo sabemos, es consecuencia del funcionamiento del cerebro. Lo podemos identificar con la conciencia. Lo que pasa es que, a ver, por un lado, el término mente ha surgido de la constatación de que hay fenómenos conscientes, pero es verdad que no todos los fenómenos mentales, siendo ya un poquito más profundos, no todos los fenómenos mentales son conscientes. Es decir, muchas de las cosas que hacemos, o el trabajo del cerebro, no somos conscientes de él. Pero de parte de él, sí. De esa parte somos conscientes y de ahí surge el concepto de mente, ¿no? Como algo que no es la actividad cerebral, que no es la actividad de las neuronas, pero que se basa y depende enteramente de la actividad del cerebro. Fíjate, todas las respuestas que se han dado por parte de algunos autores de la física o de la mecánica cuántica, ¿no? De estas teorías de Penrose, por ejemplo, sobre la relación entre la mente y los microtúbulos a través de túneles cuánticos y demás. Todo eso son, a día de hoy, todo eso es papel mojado, es decir, no hay pruebas de nada en absoluto. Podría estar la respuesta por ahí o no, o podría estar absolutamente en otro sitio. Es decir, ¿qué es la mente? ¿Qué es el mundo mental? Es algo que desconocemos totalmente, cómo se origina o qué tipo de materia es, si es que es materia, no es antimateria, es decir, tenemos un desconocimiento total. Pero en cualquier caso se basa en lo que llamamos los procesos conscientes que genera el cerebro en parte, no todo lo que hace el cerebro es consciencia, y que también tenemos cada vez más claro que es algo que no es exclusivamente humano, sino que ocurre en muchísimas otras especies. Prácticamente todos los mamíferos, las aves también, muchas aves también parece que tienen consciencia y por lo tanto tienen lo que llamamos mente. Es posible incluso que algunos peces, los reptiles, también tengan su parte mental. Su mente o su consciencia tiene unos contenidos distintos a los que puede tener un primate como nosotros, pero no dejan de tener vivencias conscientes que no son exclusivamente las neuronas funcionando. Y nada más, ¿no? Y no se puede decir nada más a día de hoy. Y me parece interesante porque muchas veces discutimos del cerebro como si fuera un absoluto y como si lo supiéramos todo, y aquellos que nos dedicamos a investigar nos damos cuenta que entre más investigamos, más nos damos cuenta que menos sabíamos. Y al contrario, entre más investigamos, nos damos cuenta que tenemos menos certeza de cómo funcionan. La gente ha tratado de explicar el cerebro a través de los símbolos, a través de la área loca, y ha tratado de buscar áreas específicas del cerebro que hagan ciertas tareas específicas, pero cuando tratan de investigarlo se dan cuenta que esa área está conectada con un montón de, en una ciento de acciones más, y que por lo tanto no podemos determinar. Podemos saber que evidentemente hay una serie de estructuras que funcionan dentro de un proceso, pero tampoco esas estructuras no funcionan en ningún proceso más. No es como que sea su única tarea, sino que esa tarea más esta, otra. Han tratado... Dependen de las conexiones, de las conexiones. No hay una función exclusiva. Hemos tratado de explicar el cerebro de distintos modelos y nos damos cuenta que ninguno da el ancho de banda realmente de cómo funciona nuestro cerebro, y que no tenemos certeza alguna. Entendemos ciertas cosas básicas de funcionamiento, pero realmente no entendemos el cerebro a profundidad, mientras que otros hablan como si el cerebro fuera casi algo básico que ya todos lo sabemos y deberíamos saberlo, ¿no? De hecho, en ese mismo contexto hay una teoría muy antigua que es de Paul MacLean. En 1945 habló del cerebro triuno. Hace muy poco compartiste, y se compartió en redes sociales, también lo compartí,
un artículo que se titulaba, si no me equivoco, El cerebro no es una cebolla, no hay un reptil dentro de tu cerebro, ¿no? Que hablaba Correcto. de esta teoría de que está el mamífero, que está el mamífero homínido reptil, y que está el reptil que tiene que ver con el instintivo, el mamífero que tiene que ver con lo emocional, y el homínido que tiene que ver con el córtex, con la corteza, ¿no? Y que finalmente es como una casa que se va construyendo sobre sí misma. Pero hoy día hablar de eso, porque, por ejemplo, en temas como neuromarketing, el cerebro tribuno es como la teoría de Sí, moda, siendo que a sí. partir ya tiene 60 años, o sea, ya está bastante añeja, y segundo, está bastante invalidada por la ciencia en general. Tenemos un cerebro reptil, hay un reptil que está en nuestro cerebro y que nos invita a hacer ciertas cosas de forma instintiva, sin que podamos reflexionar de forma consciente. Bueno, a ver, hay instintos, evidentemente, y muchos tienen que ver con el tronco del encéfalo, no todos, pero muchos sí, y estructuras límbicas también en parte, el sistema emocional. Y de ahí viene esa teoría del cerebro triuno, ¿no? Esa parte profunda del tronco del encéfalo es reptiliana, luego estaría la mamífera, ¿no? Que sería el sistema límbico de las emociones, como si los reptiles no tuvieran emociones. Exacto. ¿Qué es lo que se piensa? Y se va comprobando que no. Y luego estaría la neocorteza, ¿no? Que sería ya la parte más primate, humana y demás. Bueno, a ver, eso está, como dices tú, basado en conocimientos de hace 60 años. Según vamos conociendo las cosas, vamos refinando mucho más. De hecho, se están realizando muchos trabajos con pájaros, con aves, que son descendientes de los reptiles. Entonces, resulta que se va viendo los pájaros no solamente que tienen conciencia, que tienen una capacidad cognitiva impresionante, algunos de ellos, por ejemplo los cuervos, ¿no? Pero no son los únicos, sino que se va viendo que lo que se pensaba que era una paleocorteza, ¿no? Ese ensanchamiento cerebral que ellos tienen, que se producía por una evolución de una parte muy antigua, muy arcaica del cerebro, el cerebro reptiliano, ¿no? Ahora se va viendo que es equivalente a la corteza cerebral. Se origina evolutivamente de áreas muy parecidas a las que en el cerebro humano constituyen la corteza cerebral. Y lo mismo con el sistema límbico. Y de hecho, muchos pájaros tienen emociones y son capaces de razonar con áreas o partes del cerebro que son equivalentes estructuralmente y aunque no del todo anatómicamente, a las del cerebro humano. Es decir, lo que se va conociendo ahora es eso. Entonces, no hay cerebro reptiliano oculto u ocultado por otros cerebros más evolucionados. Los reptiles ya tienen todo ese cerebro, lo tienen como nosotros. O sea, literalmente, o sea, tenemos no tan solo un modelo erróneo, sino una concepción errónea de los reptiles, pensando que los reptiles son puro instinto, y no, tienen emociones, sienten emociones. O sea, finalmente, no tan solo es inválida como metodología, sino que es inválida desde la práctica, de que no hay. Si tuviéramos un cerebro reptil, literalmente, ese cerebro reptil también sentiría emociones y podría pensar, ¿no? Sí, bueno, lo que demuestran las aves, cuyo cerebro es reptiliano, todo él. Que es increíble y dicotómico en base, insisto, al gran mar de conocimiento que se genera por ciertos expertos, especialistas, gurúes, y uno habla y dice como claro, la teoría suena muy sexy, muy fácil de explicar, pero es bastante impráctica y poco real. O sea, entre más uno, insisto, uno puede partir quizás cayéndose por eso, pero entre más uno investiga, se da cuenta que va por otro lado la cosa. Tú tienes una especialidad, y estuve leyendo mucho sobre la memoria de trabajo operativa. Sí, aunque hace años ya que no trabajo en eso, pero sí, estuve Sí. años trabajando, sí. ¿Cómo podrías explicarla tú? ¿Y por qué tiene tanta relevancia dentro del cerebro? Hay distintos tipos de memoria, también desde la teoría podemos explicarla, pero desde el cerebro no sé si es tan fácil. La memoria operativa a corto plazo, la memoria a mediano plazo, la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo se puede dividir en semántica, episódica y procesal. Entonces, claro, nosotros tratamos de explicarlo desde la teoría, pero desde el cerebro es bastante complejo. ¿Cómo funciona la memoria de trabajo operativa? ¿Cuáles son las implicancias que tiene para el cerebro?
Yo creo que, no es que se sepa todo, pero no es tan complicado, al menos no me lo parece. De alguna manera, la memoria operativa no deja de ser otra cosa. Fíjate, algo que yo he puesto muchas veces en clase de ejemplo, de que la memoria operativa es parecido, o se puede decir como metáfora, que es lo que tenemos en mente en cada momento. Fíjate, ahora surge un término que está mal definido, ¿no? Del que hemos hablado hace un poco. Pues lo que tenemos en mente es la memoria operativa. Aquello que estemos recordando, lo que estemos viendo, lo que nos están diciendo, aquello con lo que estamos trabajando mentalmente, eso es memoria operativa. Bueno, no deja de ser la activación de distintas redes en el cerebro, sobre todo en la corteza cerebral, que están activas con una cierta intensidad por encima de cierto umbral en un momento dado. Entonces, no hay un lugar para la memoria operativa, sino que prácticamente cualquier zona del cerebro que tenga que ver con los datos que tenemos en mente, es decir, pues si es una imagen de ciertas partes del sistema visual, si es un sonido del sistema auditivo, si es un movimiento del sistema motor, o todo junto, como ocurre muchas veces, que es una imagen compleja, todo eso está activado por encima de cierto nivel de umbral, y eso es la memoria operativa. Hay ciertos mecanismos, parece ser, porque se ha encontrado en la corteza prefrontal, ciertas partes de la corteza prefrontal, especialmente la dorsolateral, que parece, más que la dorsolateral, incluso la que está un poco más inferior, que se encargan de refrescar o mantener sobreactivados esos circuitos, y eso sería la memoria operativa, es decir, o la memoria de trabajo, que también se le llama así. Es decir, que de alguna manera hay ciertas partes del cerebro que se encargan de darle más energía a ciertos circuitos de la corteza cerebral, y eso es nuestra memoria operativa. Además, esas partes de la corteza prefrontal parece ser que además lo han llamado, lo que pasa es que son términos un poco vagos, es decir, yo me estoy quejando en este sentido, pero yo creo que es un sentimiento general, de que son términos muy vagos, ¿no? Porque se habla de sistemas operativos, del operativo o ejecutivo central, y eso no deja de ser un poco misterioso, pero bueno, son partes de la corteza prefrontal que se encargan de decidir qué es lo que se activa por encima del umbral, por lo tanto, qué es lo que está en la memoria de trabajo, se encargan de repasar la información o de manipular la información en esa especie de almacén transitorio, que son esos circuitos activados, y poco más o menos han encontrado los fundamentos anatómicos de estos sistemas, ¿no? Y poco más, ¿no? Quiero decir que es verdad que cuando empezamos a entrar en ese ejecutivo central que está en las regiones prefrontales, empezamos a encontrar ciertas ambigüedades o ciertos misterios terminológicos que habría que ir profundizando un poco más, pero hasta ahora lo que se sabe es más o menos eso. Oye, tengo una pregunta de curiosidad, ¿no? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando tenemos algo en la punta de la lengua? Es como, sí lo recuerdo, pero no podemos. Estamos como en un bache de como que los recuerdo, pero no los recuerdo. Y hay un vacío en nuestro cerebro entre es como cuando se me olvida la canción, ¿no? Es como, tengo una canción y no la puedo recordar, y sé que está ahí, pero no puedo acceder a ella. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? ¿Hay alguna explicación para ese momento? A ver, no se sabe mucho porque para eso habría que tener ese tipo de situaciones en el escáner, ¿no? Una persona con esa situación en el escáner, ¿no? Y pasa como con tantas cosas, ¿no? Como estudiar las alucinaciones, que se ha conseguido más o menos a duras penas, ¿no? U otras circunstancias, pues es muy complicado. Es verdad que eso que tienes en la punta de la lengua o eso que te resulta familiar pero no sabes qué es, etcétera, etcétera, no son sino que cada evento, cada recuerdo, cada circunstancia en el cerebro lo constituye una red muy extensa, un circuito muy extenso de decenas de miles de neuronas, y es verdad que se pueden haber activado algunas que puedan tener que puedan tener que ver con los sentimientos, con las emociones que evoca eso, pero no todas. Y eso deja fuera, pues, por ejemplo, el nombre de aquello que intenta recordar, de lo que está recordando gran parte de su información, pero no el nombre. Y eso sería el fenómeno de la punta de la lengua. Qué interesante. O sea, finalmente estoy activando la red, pero no de forma completa. Por lo tanto, sé que está ahí, pero no puedo acceder a toda la información. ¡Guau! ¡Qué! Exactamente. Y el por qué ocurre esto, pues no te puedo decir. No. Ya te digo, por eso habría que estudiar los fenómenos cuando están ocurriendo. Y para eso tendríamos que tener ahí a un escáner, a una persona poniendo la música, a ver si alguno recuerda, para ver si ocurriese de forma... Bueno, a mí hace tiempo que no me ocurre ese fenómeno. Si me hubieran puesto en un escáner esta mañana, no hubiéramos encontrado nada. O sea,
Sí, a mí me pasó hace muy poco, por eso lo recuerdo, que era como, ¿dónde habré escuchado esto? Ese día tienes que haber estado ahí en el tubo del escáner, pero Sí. una oportunidad perdida. De todas formas no puedo porque tengo titanio en mi cuerpo, así que he perdido la oportunidad de estar bajo un resonador magnético. O sea, podría, bueno, pero evidentemente me dolería un poco. Sí, seguro. Y tengo 3 tornillos en el cuerpo, así que no he perdido la oportunidad de hacerme escáneres para el resto de mi vida. No merece la pena, tranquilo. De todas formas me pueden inyectar, pero no soy muy fan de que me inyecten un material en mi cuerpo, de la inyección en general. ¿Sí? No soy quiero hacer un paréntesis, no soy anti-vacuna, soy anti-inyecciones. Detesto las agujas. Algún día, bueno, si alguien por favor inventa un sistema... Lo entiendo. Pero bueno, no son peligrosas, tampoco. Por lo menos en las dosis habituales no lo son. No, pero que te entierren un pedazo de metal, para mí no me lo encuentro muy divertido. Por lo mismo que no tengo tatuaje. Oye, quiero terminar, para no seguir quitándote tu tiempo, con una pregunta que evoca hacia el futuro. Creo que lo conversaste en uno de tus libros, pero que me parece muy interesante. A todo esto, para los que no sepan, Manuel tiene distintos libros. Tiene uno sobre la tecnología de lectura de la actividad cerebral. Tiene distintos libros. Y aparte el que está escribiendo, que nos diste una primicia, ¿no? Y que está en la escritura de otro libro. Nos damos cuenta finalmente de que la tecnología está modificando algo tan interesante, por ejemplo, como la memoria. Antiguamente uno recordaba en los números de teléfono de las personas, lo teníamos en la memoria. Hoy día ya no necesitamos recordarlo porque lo tenemos en el celular. Por lo tanto, no sé, yo recuerdo los números de teléfono fijo de mi infancia, pero hoy día me cuesta recordar mi propio número de teléfono, porque está en mi celular, o sea, ¿para qué lo voy a recordar? Entonces nos estamos dando cuenta que la tecnología está modificando de alguna otra forma nuestro cerebro. ¿Cómo se ve y cómo va a modificar a largo plazo la tecnología, el funcionamiento de nuestro cerebro? Se dice que el lenguaje, los cambios importantes en el lenguaje han hecho cambios en la sociedad. Por ejemplo, cuando se inventó evidentemente la escritura y el lenguaje, de forma escrita, la imprenta de Gutenberg finalmente trajo una innovación y un cambio en cómo nos funcionamos como seres humanos. Y hoy día, el cómo leemos y consumimos contenido a través del smartphone, de los computadores, de la tecnología, el internet de las cosas, o sea, hoy día dependemos mucho de la tecnología, ¿Cómo esto podría modificar, ya casi haciendo futurología, ¿no? ¿Cómo podría modificar la tecnología de nuestro cerebro de aquí a un mediano y largo plazo, entendiendo que cada día está más presente en nuestra vida y que probablemente en 10 años más va a ser parte intrínseca de nuestra vida? Sí, seguro, pero de todas formas yo no soy de la opinión de que se vayan a producir cambios en el cerebro o cambios importantes. Fíjate que sí que ha habido, en la forma de funcionar el cerebro, sí que ha habido un cambio importante cuando se descubrió o se inventó la escritura, pero no ha habido ningún cambio anatómico en el cerebro en relación a la escritura. Lo que ha hecho ha sido el cerebro es adaptarse, partes del cerebro que tienen, del sistema visual, ¿no?, que tienen que ver con el reconocimiento de objetos o de formas elementales, se utilizan durante el desarrollo y aprenden a especializarse en la lectura. Pero la lectura no es un fenómeno natural, es decir, no viene en nuestra dotación genética. A diferencia, por ejemplo, del lenguaje hablado, para el que sí que parece que hay ciertos genes relacionados con el habla y ciertas partes del cerebro, hablamos del área de Broca y de Wernicke, por ejemplo, que tiene una cierta especialización para dedicarse al lenguaje humano. Pero para la lectura no lo hay. Es decir, no ha habido modificaciones a pesar de esas revoluciones culturales que ha habido y a pesar de que han pasado ya algunos miles de años. Es decir, producir un cambio en el cerebro no es fácil, no es para nada fácil. Y yo creo que en este caso tampoco lo será, es decir, nos modifica los hábitos. El hecho de que la información esté disponible en el móvil, en el celular, pues nos evita tener que llevarlo de otra manera o tener que memorizarlo, nos facilita la vida. Pensemos que los móviles los han creado seres humanos, sabiendo lo que necesitamos y un poco en base a nuestras necesidades, a lo que pide nuestro cerebro, se van generando estas ofertas, digámoslo así, en base a nuestra demanda. No creo que modifique mucho la cosa. Piensa también que de aquí a 20 años puede cambiar la forma en que recopilamos la información. Es decir, podría no venir por un móvil, sino por otro dispositivo que esté insertado en la cabeza.
podrían ocurrir muchas cosas. Entonces no creo que dé tiempo, y así con el tiempo irán cambiando, ¿no? No creo que dé tiempo a que realmente el cerebro se adapte a estos cambios, ni con miles de años, ¿no? Tendría que ser algo muy estable durante miles de años para que, bueno, se diera por casualidad alguna mutación genética que facilitara esa forma de proceder. Pero mientras no se dé esto, el cerebro sigue siendo el mismo que el de los seres humanos de las cavernas de hace 200.000 años. Es básicamente el mismo. O sea, literalmente, como la tecnología no es tan estable en el tiempo, no puede hacer modificaciones importantes en nuestro cerebro. O sea, si existiera el smartphone y estuviéramos 1000 años con el smartphone, quizás se provocaría un cambio, pero como es tan inestable esto... Ni con 1000 años, aún tenían que pasar muchos más. Ten en cuenta que tendríamos que dar la oportunidad de que se diera alguna mutación genética en alguna persona y que su descendencia fuera más exitosa que la de las personas que no tienen esa mutación genética. Mientras no se dé esto, no hay un cerebro diferente. Interesante. Manuel, muchas gracias por tu tiempo, de verdad ha sido una conversación súper interesante. Espero te haya gustado tanto como a mí. Yo estoy encantado. Así que muchas gracias por estar acá, gracias por tu tiempo, un abrazo psicológico a España y espero que todo salga bien con lo que estamos viviendo, ¿no? Otro abrazo psicológico y neurocognitivo para Chile y que salga todo estupendamente, que empecemos a mejorar lo antes posible. Por favor, sí, lo necesitamos, mucho lo necesitamos. Muchas gracias por tu tiempo, Manuel. Chao.